verso 1. Ok, hermano. Hoy vamos a continuar entonces con la serie de los profetas, que quedamos pendientes. El último profeta que vimos fue Nahum, ¿correcto? Ok, Nahum. Ahora vamos a Sofonías. Sofonías es un profeta contemporáneo con Nahum. Pero vamos a hablar quizás de las perspectivas y los aspectos de ambos profetas y cómo encararon el llamado que Dios les hizo. Esta enseñanza o esta predicación está titulada Sofonías, juicio, sufrimiento y elección divina. De nuevo, Sofonías, juicio, sufrimiento y elección divina. Ok, hermano. Primero que nada vamos a ponernos en contexto. Dice el capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ok. Lo primero que debemos entender acá, hermanos, es en el contexto en el cual Sofonías nace, ¿verdad? Y viene a ser llamado por el Señor como profeta. Cuando él comienza estas palabras, cuando él comienza a redactar en su libro toda esta ascendencia, él quiere hacer resaltar algo. Él quiere dar a entender algo. Y es lo siguiente, hasta la última línea de ascendencia, la última persona en ser nombrada en su línea genealógica es Ezequías. Y él termina su línea allí porque él quiere hacer un punto importante. Y es el siguiente. Él lo que quiere decir es, yo vengo del linaje real. Es decir, él traza su línea hasta uno de los que fueron uno de los reyes de Judá. Y él tiene el propósito de hacer esto para dar a entender que él estaba familiarizado con el gobierno, él estaba familiarizado con la monarquía, él estaba familiarizado con el reino y la nación de Judá. O sea, él lo que quiere decir, pendiente que yo soy alguien que he estado allí, he visto de primera mano y he conocido quién es Judá y quién es el reino de Judá y quiénes son sus reyes. Primero, ¿cuál es el contexto en donde se desarrolla Sofonías como profeta? Primero, el pueblo de Israel venía de un legado de unos reyes malvados que persiguieron a los profetas, que toleraron el culto a Baal, que ofrecían incienso a Baal en Jerusalén. Y saben que era común en aquellos tiempos para esta gente en Judá hacer adoración a la luna y el sol en los techos de las casas. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que en la arquitectura las casas eran así como una especie de cajitas de fósforo que arriba estaban con espacio para la gente, también como una terracita. Y era ya común y habitual en esta región, en la misma Jerusalén, que personas llevaran adoración a la luna y al sol. Imagínense. No solamente esto, habían pecados dentro de la monarquía de hipocresía, de iniquidad, de extorsiones sin misericordia, y las personas que eran injustas no conocían absolutamente nada de la vergüenza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes no sé si recordarán que Nahum profetizó en contra de Asiria y sobre específicamente Nínive. Y el punto de Nahum como profeta es: Dios va a derribar y va a destruir a todos los gobernantes tiranos que se levanten contra él. No importa la nacionalidad, no importa la cultura, la etnia, para nada. Dios los derriba. Cuando ellos se levantan hasta un punto tan elevado en donde consideran que casi son dioses y que pueden hacer lo que les venga en gana, Dios dice: hasta aquí llegaste, y los corta totalmente. Ahora, si nosotros hablamos estas cosas del profeta Nahum para Nínive y para Asiria, que eran imperios paganos, ¿qué quedará pues entonces para el propio pueblo de Israel? ¿Qué quedará pues para las propias personas que se dicen ser el pueblo de Dios? ¿Acaso Dios no va a juzgar y no va a castigar al malvado y perverso
en su propia tierra y en su propia nación. Ese es el punto de Sofonías. Sofonías entra en la escena cuando Nahum está dando una profecía de juicio contra los paganos y se evoca hacia ellos. Sofonías entra en la escena para hablarle al pueblo de Dios y para traer en un sentido lo que está haciendo Nahum hacia los pueblos paganos, hacerlo contra los gobernantes del mismo pueblo de Judá o del pueblo de Dios en este sentido. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos que Nahum expone el juicio que se avecina para Nínive y hace un hincapié en los tiranos, en el sentido de Sofonías hay un mensaje que cambia con respecto a Nahum. Nahum habla a Siria y a los reyes de Nínive como que ustedes no va a quedar absolutamente nada porque van a ser cortados. Pero para Sofonías termina con un mensaje de esperanza y de aliento. ¿Para quién? Ojo, para el remanente, no para todo el pueblo. Y eso hay que hacerlo notar y luego vamos a ver por qué. Entonces, vamos a decir que cuando Nahum profetiza en un lenguaje de juicio, de erradicación total, Sofonías profetiza en un sentido de purificación de la nación. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas no será totalmente destruido. Va a brotar un remanente y el propósito de Sofonías es decir que este remanente que va a brotar obviamente va a venir purificado por el mismo Señor. Otra de las cosas, hermanos, también que podemos ver acá, yo estoy haciendo como una especie de resumen o un sentido general pues, del libro. Otra de las cosas, hermanos, que podemos ver acá en Sofonías es que los profetas demuestran que el Dios Rey soberano en todo el curso de la tierra, hubo muchos imperios que se levantaron. Roma, los mismos persas, los babilonios, que luego van a entrar en la escena, y los griegos. Y todos ellos fueron destruidos. Pero ¿qué sucede con Israel? Hasta el día de hoy, Israel se mantiene. Yo no quiero entrar en el tema dispensacional, pero hay algo que eso nos dice. Y es que Dios, al que quiere preservar, lo preserva. Y al que quiere sencillamente cortar de la faz de la tierra, lo corta. Indistintamente de lo grande que pueda hacer, lo grande que se pueda mostrar. Hermanos, durante el tiempo de Sofonías, los reyes que venían contra el pueblo de Judá fueron Nabopolassar y luego Nabucodonosor, que luego ustedes estudian y entienden un poco más de eso a través de Daniel y otros profetas. Pero entonces, antes de que Nabucodonosor entre en escena, Josías está allí. ¿Quién es Josías? Josías fue uno de los últimos reyes de Judá, de cuando se dividió el reino y empezaron a venir reyes y a levantarse reyes y reyes y reyes. Bueno, de los últimos ya, en esos últimos está Josías. Y Josías es recordado o más que todo señalado por algo importante que se muestra. Y eso es lo siguiente, la reforma de el avivamiento en la adoración al Señor. Es decir, todos los demás reyes, uno o sea, en su mayoría malvados, uno que otras veces se levantaba un rey piadoso que buscaba otra vez llevar al pueblo a la adoración verdadera. Bueno, de esos reyes piadosos pocos que se levantaron, Josías fue uno. Y de los últimos. Y Josías intentó traer una reforma en el pueblo de Judá, al pueblo de Judá. Y allí es donde entra Sofonías. Sofonías, Dios lo llama a profetizar y es levantado a profetizar en el periodo donde Josías estaba gobernando. Ahora ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces aquí? Porque la gente estaba volviendo otra vez al carril, como diría uno. Si la gente estaba buscando al Señor y el profeta, bueno, no es que la gente estaba buscando al Señor, sino que por lo menos un rey se levantó a hacer lo bueno
delante de los ojos de Jehová. Eso creo que lo tenemos, si mal no recuerdo, en Segunda de Crónicas, capítulo 35. Él empieza a hacer reformas. De hecho, encontraron el libro de la ley, eso aparece en Crónicas, que lo tenían abandonado, tirado por allá, y lo consiguieron. Y dice la palabra que ellos empezaron a humillarse, a buscar al Señor, porque sentían como que, oye, hemos pecado. Y vino de verdad un arrepentimiento. Pero ojo, quien estaba impulsando todo esto era el rey Josías. Él era el que estaba en el, vamos a decir, en la punta liderando lo que fue la reforma. Josías trabajó, hizo muchas cosas, pero luego, 70 años después, vino la invasión de Babilonia a Judá. Sofonías, entonces, podemos decir, fue contemporáneo con Jeremías, fue contemporáneo con Nahum y probablemente también con Habacuc como profeta. O sea, él estuvo ahí en un margen de por lo menos lo que fue Jeremías. Ahora, vamos a entrar en materia. El primer punto se titula La profundidad del juicio de Dios y el testimonio cristiano. Ese es el primer título en cuanto al desarrollo de esta predicación. La profundidad del juicio de Dios y el testimonio cristiano. Sofonías 1, Sofonías capítulo 1, verso 1. De nuevo, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Ok, ya vimos esto. Ahora, ¿qué sucede después? Inmediatamente luego, verso 2 y verso 3. Yo quiero que por favor vayan a Génesis capítulo 1, verso 20. Otra persona que busque, o bueno, tengan Génesis capítulo 1 del verso 20 al 27 a la mano, por favor. Ténganlo ahí a la mano. Génesis capítulo 1, verso 20 al 27. Ténganlo, por favor, a la mano. Y por favor, tengan a la mano Sofonías capítulo 1, versos 2 y 3. Ok, si ya tienen Génesis 1, si ya lo tienen, el verso 20 de Génesis 1 dice que Dios creó los seres vivientes en las aguas y las aves que vuelan sobre la tierra. Luego, en el verso 25, dice que hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y luego en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Creo que se cayó aquí esto, Antonio. Puedes revisar a ver. Ajá. Génesis 1 del 20 al 27. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a Sofonías 1, 2 y 3. Miren lo que pasa aquí. Esto, en un sentido, es como si habláramos de forma reversa lo que pasa. Sofonías 1, verso 2. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Verso 3. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves de los cielos y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Ven la relación el efecto de lo que está haciendo Sofonías? Es que es tremendo. Por eso es que yo digo, la doctrina de los profetas. Porque cada uno es distinto en su forma de abordar la palabra y en su forma de hablar al pueblo. Él hace una forma de ingeniería inversa y empieza a hablar de cómo Dios va a destruirlo en forma reversa. ¿Y eso de qué nos habla, hermano? Bueno, hermano, eso nos habla de la profundidad del juicio de Dios. Y tenemos que hablar del juicio de Dios en un sentido más profundo, porque siempre hablamos del juicio de Dios, de que Dios es justo, del juicio de Dios, de que Dios es justo, pero hasta dónde Dios es justo y hasta dónde se extiende su juicio. Bueno, entendamos lo que dice Sofonías. Primero, nosotros no podemos estimar las acciones de Dios de acuerdo a nuestro juicio, por muchas razones, empezando porque somos seres pecaminosos, pecamos. Número 2, no conocemos, no entendemos, no tenemos absolutamente nada de la sabiduría que Dios tiene y de su inteligencia y su capacidad. Y sin embargo, en nuestro pecado, en nuestras actitudes, muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que quizás Dios no es justo
por algo que está haciendo, que quizás Dios está actuando de una forma quizás totalmente, ¿cómo será la palabra? Arbitraria o en un sentido sin sentido alguno. Que Dios está haciendo las cosas de forma espontánea y sin propósito. Pero ¿por qué razón lo hacemos? Porque no entendemos y porque el pecado de orgullo y la falta de humildad hace que nosotros cuestionemos los designios de Dios. Y especialmente cuando esas cosas nos afectan profundamente. Porque vamos a estar claros, o sea, cuando nosotros todo nos va bien, nadie se queja. El problema es cuando las cosas empiezan a ir mal. Y ahí es el punto. ¿Cuál va a ser nuestra actitud en cuanto a los designios de Dios? Es importante entender, hermanos, que los juicios de Dios son profundos. Los juicios de Dios son demasiado profundos al punto de que no vamos a entenderlos jamás. Nunca vamos a poder entender y comprender por qué o de qué manera Dios hace lo que hace. Y eso es, ¿saben qué, hermano? Eso es voluntad del Señor revelarlo si Él le place hacerlo. O sea, que ni siquiera nosotros, cuando pasamos por una circunstancia difícil que decimos, bueno, Dios tiene un propósito, eso está en derecho de Dios revelarnos por qué y el para qué. Eso ni siquiera nos compete a nosotros saber. Lo que pasa es que no quieren conectarse y la necesidad de interrumpir. Ok. Bueno, de todas formas, por ahí un enlace que tú puedes copiar y enviar a... Ajá, hermano. Ahora, quiero dar en el punto central, como quien dice, con respecto a estas frases, el de por qué destruir los animales en el sentido religioso. Quiero ahora como ir al grano, como se dice, con respecto a esto. El punto es el siguiente, hermano. Dios dice en su palabra que creó los cielos y la tierra, el firmamento, las estrellas, hizo los animales, las aves, todos los peces del mar. Dios ha creado todas estas criaturas. Y Dios puso al hombre ¿en qué posición? En una posición de mayordomía, de superioridad, de estar por encima. Ahora fíjense lo siguiente, hermano. Si podemos decir que los animales y la creación, como dice la palabra, gime, ¿verdad? Guardando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que la misma tierra ha sido sometida a pecado por causa de la caída del hombre, ¿verdad? Y que los animales pudiéramos decir que son inofensivos en este sentido, en este respecto, ¿verdad? Si Dios dice que va a acabar con los peces, las aves, los animales de la tierra, de nuevo, la pregunta que viene a la escena es, ¿qué crees que va a pasar para ti, hombre, que estás en la mayordomía, que estás en la posición de superioridad? Si Dios dice que va a cortar todos los animales, que va a destruir las bestias, que va a destruir las aves, ¿dónde te vas a guardar? ¿Dónde te vas a proteger? ¿En qué lugar vas a ir a esconderte? Hombre, no sé si me doy a entender la idea, hermano. O sea, esto es una especie de... Ustedes conocen lo que es una hipérbole. Una hipérbole es una especie de ilustración muy exagerada para hacer como que... hacer una idea todavía más impactante, como para hacerla más enfática, por decirlo de alguna manera. Entonces, Dios dice que en su ira y en su justicia va a proceder con los animales, va a proceder con todos los creados en la tierra. Entonces, ¿qué va a quedar para el hombre? ¿Dónde va a ocultarse? ¿Dónde va a esconderse el hombre? Hermanos, y luego dice, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Es decir, de todo el que dice que lo va a destruir completamente es a los hombres. Hermano, esta persona que está hablando, el profeta Sofonías, era tataranieto de unos reyes muy famosos de Judá. Y era una persona que conocía y que sabía mucho de lo que pasaba en la monarquía y en el reino.
tenía conocimiento de primera mano. Y a pesar de que era un tiempo de avivamiento, entre comillas, religioso, porque Josías estaba emprendiendo muchas reformas, el Señor todavía dice lo que está diciendo. Ustedes pueden sopesar, observen esto. Por una parte está Josías haciendo un trabajo de reforma, pero por el otro lado Dios está diciendo: voy a destruir completamente todas las cosas sobre la faz de la tierra, destruir los hombres, las bestias. O sea, ustedes pueden tratar de unir las dos ideas. ¿Cómo se pueden unir? ¿De qué manera? Ese es otro de los puntos que vamos a ver. El punto es el siguiente, hermano, que Sofonías, por ser profeta del Señor, fue guiado por el Espíritu a ver más allá de lo que la vista puede ver. Y él vio los corazones de las personas y sabía que el celo que tenían era un celo totalmente circunstancial, emotivo, pero no sincero. Es decir, las reformas que estaba haciendo Josías, aunque él tenía la pasión, aunque él estaba haciendo todo su esfuerzo, eran superficiales en el pueblo de Judá, de Jerusalén. La gente se pudo deshacer de los ídolos en sus casas, pero continuaban teniendo los ídolos en su corazón. La gente pudo mostrar una especie de obediencia, pero en sus corazones todavía ellos preferían y procuraban pecar en contra del Señor y vivir en ese estado de vida. Incluso hoy mismo nosotros podemos pensar que hay algún tipo de movimiento, avivamiento religioso por cosas que ocurren y ser totalmente una fachada exterior. Porque de nuevo, Dios es el que ve directamente en los corazones de los hombres. Hermanos, miren, cuando se habla, yo quiero hacer esta referencia porque quisiera tratar de dar a entender un poco más la idea para que haya un concepto más integral del profeta Sofonías y de Josías, sobre todo. Cuando se habla, ustedes saben que en Apocalipsis hay un tema de dispensacionalismo con la cuestión de los dos testigos, que hay dos testigos. Yo en estos días estaba hablando con mi esposa al respecto y siempre se mencionan dos testigos y todo este tipo de cosas. Quiero hacer un compás para tratar de explicar algo. Los dos testigos en Apocalipsis son simbólicos o alegóricos, ¿ok? Simbólicos o alegóricos. Ellos pueden personificar cosas como la ley y los profetas en la antigüedad, los apóstoles y el Señor Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no sé si me voy a entender. Es una figura alegórica que puede aplicarse a cualquiera que haga el trabajo de testigo de Cristo en la tierra. Juan, recordemos que fue llamado el testigo fiel. En este sentido, Josías era como una especie de testigo, era como una especie de profeta también con Sofonías, porque Josías estaba haciendo el trabajo de guiar o de llevar el pueblo a la adoración verdadera, es decir, a abandonar los ídolos, a abandonar el paganismo y a retomar el culto a Yahweh. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que la gente, tal y como se describe en Apocalipsis, no escuchó a los profetas y los mató. Es decir, como pasa con todos los profetas de la historia del pueblo de Israel, que han sido apedreados, han sido azotados, han sido menospreciados, han sido perseguidos, etc. En este caso, Josías era un rey que Dios lo levantó, incluso siendo muy chiquitico, muy niño, a hacer reformas para tratar de llevar a su pueblo, y la gente sencillamente le entró por un oído y le salió por otro. Es decir, no llegó al corazón, a pesar de todo el trabajo que se hizo. Hermanos, miren, y esto nos debe hablar a nosotros del llamado que las personas, del llamado que Dios ha hecho a cada uno. Primeramente a aquellos que son ministros, que son pastores, que son evangelistas, que están trabajando en la obra, y también de los que
quizás no tiene un ministerio en un sentido así como un pastor o maestro, pero también tiene un llamado del Señor a servir. ¿Y qué pasa? Que tal y como lo compartimos en la parte de Ageo, a la primera dificultad o a la primera oposición, lo que hacen es desmayar, desfallecer, no puedo seguir, no puedo más, y se quedan allí. Bueno, Josías, ¿qué se puede decir de Josías? Primero, que los reyes anteriores, Amón, Manasés, toda esa gente que venía desde antes, habían dejado un legado horrible de paganismo en la tierra y que todo el pueblo había aprovechado ese tiempo para acostumbrarse a ese estilo de vida. Y él tuvo que enfrentarse a ese legado y a esas generaciones. Y además de eso, tenía que enfrentarse con el profeta Sofonías que decía, ¿saben que Dios va a destruir hasta las aves del cielo y las bestias de la tierra? Entonces imagínense, o sea, para Josías no era fácil. Entonces, hermano, lo que queremos ver acá es que Josías no desmayó y no se cansó de trabajar por llevar al pueblo a la verdadera adoración. Y sin embargo, Dios, cuando ellos dicen que encontraron el libro de la ley y que se humillaron y que oraron y que hicieron una fiesta y que, o sea, para honrar al Señor y llevaron holocaustos y que hicieron todo eso, Dios dijo, a pesar de que han hecho todo lo que han hecho, mi juicio todavía sigue en pie. Pero no lo verán tus ojos. Es más o menos lo que Dios le habla a Josías. O sea, tú no vas a ver esto, pero yo lo voy a ejecutar. Pero porque has llorado y te has arrepentido, yo tendré misericordia de ti y tú no verás todo este juicio y todas estas cosas. Y realmente el tiempo de reinado de Josías fue breve, fue muy breve. El rey de Egipto, Necao, se levantó en batalla contra el pueblo de Judá. Bueno, no contra el pueblo de Judá. Él iba contra otra tribu, contra otra casa de las casas de Israel. Y Josías se fue a batalla, se disfrazó como para que no supieran que era él, y en la batalla lo hirieron con flechas y él terminó muriendo. O sea, él se fue, o sea, vamos a decir que él era una persona muy temperamental, o sea, de rápido actuar, muy efusivo, como diría el pastor Gregorio. O sea, una persona muy así, muy volátil, pues. Y bueno, Dios utiliza todos los caracteres, todos los perfiles de las personas, de la manera como Él quiere. Y murió en la batalla, defendiendo el pueblo de Judá, la nación de Israel, en un sentido, pues. Pero lo que queremos ver acá es que la gente, a pesar de que Él estaba haciendo todas estas reformas, la gente no había cambiado. La gente seguía siendo igual internamente, porque ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida generacional, y cuando Josías intenta cambiar, ellos lo hacen de forma hipócrita y lo fingen todo, lo pueden fingir y lo fingieron. Y luego, ¿y saben por qué se puede decir que quizás es difícil, o sea, observar por lo menos de la perspectiva de Josías todo lo que él hizo? Porque después que él muere, que se levanta Joacás, dice que el pueblo recayó casi inmediatamente otra vez en la idolatría. O sea, que él hizo un trabajo y después viene el pueblo, bueno, otra vez ya se murió, o sea, vamos a hacer otra vez nuestra vida de, wow, o sea, eso te debe hablar mucho del pueblo y de las raíces de iniquidad en sus corazones. O sea, estaban como que, era como que si estuvieran así esperando que pasara algo para después salir a brote, a flor de piel, toda la maldad y el pecado, a decir, bueno, ya vamos otra vez a nuestra vida de antes a pecar. O sea, es tremendo, pero es así. Y no debemos nosotros desestimar que esto no ocurra en nuestros días. Porque el pueblo, en este sentido, era juzgado. 3 razones fundamentales. Primero, no, ya antes de ir allá, quiero decir algo. Actualmente, hermano, Dios se aparece al mundo a plena luz. En su palabra Dios se revela, Dios se muestra, se personifica a través de Cristo Jesús. El Hijo viene a morir por los pecadores y se muestra, y de verdad son muy pocos los que buscan al Señor. En ese sentido general, de todas las personas que
que realmente buscan a Dios, pues, y que puede verse como que sí, va a una iglesia o busca acercarse a Dios, este tipo de cosas. En ese sentido general, en comparación con el mundo, son muy pocos. Pero no debemos desestimar que aún a pesar de ese poco que está ahí a nivel general, dentro de los que lo hacen sincera y genuinamente, es otro poco del poquito. No sé si me voy a entender. ¿Por qué son aquellos pocos? Bueno, hermano, debemos aprender a mirar a Josías en el sentido que en su propio tiempo no dejó de hacer absolutamente nada de lo que pudiese estar a su alcance para que el pueblo fuera a la verdadera adoración. Y cuando vio que casi efectuaba poco o nada, a lo mejor él podía decir, no, ya no puedo más, ya, o sea, me doy, ya no aguanto con esta gente. O sea, no sé si ustedes recuerdan a Moisés lidiando con el pueblo. O sea, en ese sentido, Josías es como una especie de Moisés que tiene que lidiar con un pueblo duro de servir, que está ahí y al fin y al cabo, él muere y pudiera decirse que él pudo rendirse en algún punto, pero él no se rindió. Él no se rindió por un momento. Hermano, de la misma manera, yo creo que es bueno hacer esta comparación. Vamos a vernos a la luz de Josías. Imagínate vivir un largo tiempo rechazando a Dios, siendo esclavo del mundo y del pecado, en la banalidad de la vida. Y compáralo ahora con una vida corta, frágil, con sufrimientos, pero con una potente luz que es capaz de iluminar en cualquier oscuridad. La palabra nos enseña que somos luz y sal en la tierra. Y si somos luz, seremos luz como de pronto una especie de fuego artificial que explota por un momento en fracciones de segundo y no se ve más. Porque la vida cristiana es una vida de lucha y de oposición contra el mundo, contra Satanás y sus demonios, contra el pecado. Y eso para nosotros no debería ser algo extraño. No debería ser algo extraño que tengamos que considerar el sufrimiento como una parte de nuestra vida. Dice la palabra que somos copartícipes del sufrimiento de Cristo. Entonces, que no sea algo extraño a nosotros. Y que veamos que si ciertamente nuestra vida no sería larga en la tierra y tampoco la vida más cómoda y más feliz y más alegre, sí sería la vida que mayor luz irradia en esta tierra. A pesar de morir en un corto lapso de tiempo. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos no tenemos opción para decidir en un sentido si vamos a vivir para la gloria de Dios o no vamos a vivir para la gloria de Dios. Todos estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Entregar la vida con intensidad y pasión, sirviendo al Señor, siendo testigos de Cristo en cualquiera que sea la circunstancia, siendo en los momentos difíciles como en los momentos fáciles, siendo en los momentos de tormenta como en los momentos de tranquilidad, es en ese sentido vivir para la gloria de Dios. Vivir con intensidad y pasión de la forma que Josías lo hizo, sirviendo a su Señor, al llamado que Dios le hizo. Entonces, hay otro punto que debemos, otra aplicación que debemos ver en esto, que es que, hermano, nosotros a veces, hay una frase por ahí que dice algo así como que, no, que quiere ser más bueno que Dios. ¿Cuándo se dice, no, que quiere ser más bueno que Dios? Se dice una frase. Pero, hermanos, a veces nosotros, cualquier persona que sencillamente se declare no enemigo del evangelio, escúchese bien, no enemigo del evangelio, nosotros lo declaramos santo y piadoso y una persona de gran estima para nosotros y renombre. Y lo que nosotros vemos acá es que hay muchas personas que consideran la religión
pero también hay un grupo grande de hipócritas y de paja mezclada con el trigo. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, el punto no es, si no eres enemigo del Evangelio, ok, chévere, vente, vamos, o sea, estoy diciendo en un sentido metafórico, alegórico, no literalmente hablando. El punto no es que nosotros vamos a rechazar a las personas. El punto es que nosotros no podemos declarar a una persona que tan solo no se declara enemigo del Evangelio como si fuera una persona santa y piadosa y que es nuestro hermano. Porque realmente hay muchos con una apariencia de piedad. Eso lo muestra la palabra. Y no se refiere solamente a falsos profetas y falsos maestros. No, hay lobos vestidos de ovejas. Gente que, ok, no está predicando desde un púlpito, pero está buscando la manera de cómo robar al hermano que tiene al lado, cómo estafarlo. No sé si me voy a entender. Hermanos, miren, esto es una realidad en el mundo. Esto no es ser tan, ¿cómo sería la palabra? No es ser fatalista. Es sencillamente como las cosas son y punto. En el mundo hay una iglesia visible. Pero de esa iglesia visible hay un remanente, hay solo un grupo que está allí realmente buscando al Señor con intensidad, buscando servirle, buscando testificar de Cristo. Entonces, hermanos, consideremos que a pesar de que Josías había calculado limpiar la iglesia, recurrió al consejo de Jeremías, buscó a Sofonías en un sentido. A pesar de todas estas cosas, Dios se enojó cada vez más con su pueblo, incluso antes que Manasés y Amón. Pero es como si esa ira se iba acumulando del Señor por ver tanta maldad en su propio pueblo. Y hay una enseñanza en esto. Bueno, en todo esto, pero puntualmente, hermano, nosotros estamos lidiando con nuestra generación, pero hay una maldad acumulada por siglos y siglos atrás que viene como una especie de bola de nieve rodando y que va alcanzando mayores proporciones. Y ahora, cuando vemos un mundo en convulsión, en desastre, en caos y tantas cosas, y vemos mucho de lo que está pasando, a veces nos extrañamos y decimos, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque, o sea, realmente la gente, el pueblo, la iglesia está buscando al Señor y está entregándose y está haciendo, y si lo están haciendo, porque no voy a decir que no vamos a decir que no hayan personas que verdaderamente estén trabajando y sirviendo al Señor. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué siguen pasando? Bueno, podemos ver acá un antecedente histórico. No necesariamente porque todos estemos haciendo nuestro trabajo, eso va a implicar que Dios sencillamente dice, no, bueno, ya vamos a dejarlo así. ¿Cómo se llama? Cuenta borrada, saldo y cuenta nueva. Cuenta borrada y saldo nuevo. O sea, porque Dios no opera de esa manera. Y de nuevo, eso nos lleva al primer punto. ¿Por qué cuestionar los designios y juicios de Dios si no somos quienes para hacerlo? No sabemos qué está lidiando Dios en este momento en la tierra, en las cosas que estamos viendo. No nos desanimemos. Que lo que vemos en Josías sea un ejemplo para nosotros a continuar la batalla a pesar de que el mundo nos pueda cerrar el camino y por mucho que Satanás esté luchando y esté dando golpes contra la iglesia, sigamos perseverando en el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Entonces hay otro punto también, el punto número 2, que es la experiencia cristiana en el juicio de Dios. Ahora entramos en esta parte. Dice en Sofonías capítulo 2, verso 1, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Fíjense esto, hermano.
Mira lo que dice. ¿Quiénes buscan a Jehová? Los humildes, los que ponen por obra su juicio, los que buscan justicia, los que buscan mansedumbre. Es evidente que aquí se está refiriendo a un grupo específico y una selección específica de ese pueblo que en su mayoría lo que estaban era adorando el sol y la luna en los techos de las casas, etc. Entonces, si Dios mismo en Isaías 1:5 se queja de a veces haber trabajado en vano con su propio pueblo, hermano, nosotros que estamos allí, ¿cómo nos podemos sentir si Dios está lidiando? Voy a poner un ejemplo, que Dios esté lidiando con la Iglesia de la Gracia porque en su mayoría, bueno, no decir la Iglesia de la Gracia, cualquier iglesia. Dios esté lidiando con una iglesia porque hay mucho pecado en su gran mayoría. Pero hay un grupo ahí que está haciendo las cosas bien y que quiere agradar al Señor y que está predicando y que está haciendo la labor. Entonces, ¿cómo se sienten esos hermanos? Si Dios dice, no, voy a ir contra ustedes y los voy a destruir y los voy a acabar y no va a quedar nadie vivo. O sea, ¿cómo se puede sentir el que está allí? Aquí empieza a entrar la esperanza y el aliento, porque él empieza a desarrollar el tema en dos partes. Porque él dice que quizás aquellos, los humildes de la tierra, sean guardados en el día del enojo de Jehová. Hay un precedente para algo que viene después. Entonces, hermano, hay, hay tres clases, o se describen tres tipos, claro, hay más, pero por lo menos tres tipos de pecadores. Primero, los que se olvidan de Jehová, del Señor, y adoran solamente a esos ídolos, a los ídolos que tienen. Número dos, a los que adoran tanto al Señor como a sus ídolos también. Y hay aquellos que se olvidan totalmente de cualquier tipo de adoración y no quieren saber nada de lo espiritual. Que ahí podría entrar la categoría de los ateos, de quizás los que no son ateos, pero sencillamente ignoran a Dios, ignoran lo eterno, todo este tipo de cosas. Y Dios va a juzgar estos pecados, obviamente los va a juzgar aquí en este libro, pero los juzga consecuentemente en todas las eras de la tierra, porque estas actitudes las tenemos todavía hoy, en este periodo de tiempo. Gente que se olvida del Señor y adora solamente sus dioses, y hay gente que son hipócritas y adoran a sus dioses y adoran a Dios, y creen que Dios no está al tanto de eso, que Dios no los ve. Y hay aquellos que totalmente se olvidan de todo lo que pudiera ser lo espiritual, lo trascendente, lo eterno. Viven de forma materialista, así, en un sentido, creen en lo que pueden tocar, etc. Eso es algo que tenemos hoy también. Y dentro de esta profecía contra todos estos pecados, el Señor no solo habla de Judá y de Jerusalén, sino que él ahora hace lo mismo que hizo con las aves, las bestias y todo lo demás, que las pone primero en una posición de que sí, yo voy a destruir todo esto para que tú veas ahora que voy a ir después contra ti. ¿Y dónde te vas a meter? Y Dios hace lo mismo aquí con las naciones, porque él empieza a describir todas las naciones alrededor, Filistea, luego Moab y Amón, luego va contra Siria, contra Nínive. Nosotros sabemos que ya Nahum trata con ellos directamente, pero él las menciona en los versos 4, 7, 8, 11 del capítulo 2 de Sofonía. ¿Saben para qué? Para decir de nuevo lo mismo. Si estas naciones que son paganos, que sí, ellos no me tienen que dar cuenta porque ellos son paganos y tienen sus dioses, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer justicia contra ellos. Ahora, después que yo haga con ellos, yo voy a ir a ti. Voy a ir contra ti. Porque tú eres mi pueblo, tú eres de especial tesoro para mí y yo voy ahora después a tratar contigo. Es una advertencia bastante grave, hermano. Si Dios juzga los pecados de los paganos, ¿cuánto más juzgará los pecados de Judá, la nación santa de Dios? Imagínense esto. Porque, hermano, lo que pasaba en Jerusalén era tremendo. Había hipocresía, falsa adoración, impiedad, falta de consagración, una falta de consagración terrible. Escuchen esto, yo cuando leía esto
yo decía, ¿por qué siento que se parece a nuestros tiempos? Decía yo. Los profetas eran livianos, les faltaba seriedad de pensamiento y de interés, eran traicioneros porque hacían descarriar al pueblo. Los sacerdotes contaminaban todo lo que tocaban, aún el santuario sagrado. Hermano, esto es en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros hiciéramos una traducción, aquí pudiésemos hablar de los pastores livianos, que no tienen seriedad, no tienen interés, los falsos maestros que son traicioneros porque desvían al pueblo ante las cosas materiales, ante tantas cosas que son efímeras, que van a perecer con el tiempo, que no son eternas. Eso, todo esto lo podemos traducir a este tiempo. ¿Y qué pasó, hermano? Que ellos pensaron, no, eso no va a ocurrir acá. Ellos dijeron, no, Dios no va a hacer justicia. ¿Dónde está ese verso? Quiero leerlo. Verso 12. Sofonía, capítulo 1, verso 12, dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, escucha bien, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Sabes? Dios va a hacer algo. Pero mira esta vida, mira lo que... Hermano, hay personas cristianas que luchan también con este pensamiento, que consideran que el curso de los acontecimientos de la historia pareciera sencillamente que es una bola que rueda y rueda y rueda y rueda y en ningún momento se va a parar y nadie sabe dónde va a caer. Quizás puedan pensar mucho así. Pero Dios no es como nosotros pensamos y no actúa como nosotros pensamos que va a actuar. Por eso de nuevo me remito al primer apartado de la enseñanza. ¿Cuál es nuestro rol cuando Dios decreta su juicio y establece lo que va a hacer como Él lo va a hacer? ¿Vamos a cuestionar a Dios? ¿Vamos a reclamar a Dios? ¿Vamos a criticar? ¿O qué vamos a hacer? Hermano, esta gente que decía que ahí Dios no haría ni bien ni mal, en el año 606, porque el profeta estuvo alrededor del 640, 620, 70 años más o menos después, vinieron los babilonios y destruyeron la nación, la ciudad y el templo. Acabaron con el templo, hermano. Déjame que estaban aquí llamando. Hermanos, miren. Voy a poner acá. Esto es importante que lo veamos. Voy a leer una cita y luego la voy a explicar un poco. Vamos a considerar en este momento la posición del cristiano en el juicio de Dios. O sea, este es Jerusalén, este es Judá, aquí. Y Dios dice, aquí viene el juicio contra ustedes. Y allí en todo ese grupo hay un grupito, un remanente del Señor que está ahí en medio de eso. Escúchenme esta cita. Sabemos cuán gravemente se prueba la fe cuando los buenos y los malvados son indiscriminadamente y sin ninguna diferencia castigados por la mano de Dios. Pues los piadosos, escuchen, se sienten tentados a pensar que no les sirve de nada que hayan trabajado sinceramente para servir a Dios. Piensan que todo esto ha sido en vano y sin ningún propósito, ya que se ven envueltos en las mismas miserias como los demás. Como entonces esta tentación es suficiente para sacudir incluso a los más fuertes, el profeta aquí exhorta a los fieles a perseverar. Eso es profundo, hermano. Eso es muy profundo. A mi criterio, o sea, yo no creo que no haya ninguno que sea identificado con esto que acabo de leer. Sencillamente hagamos una transliteración, un traslado a nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo en Latinoamérica, en Venezuela, en esta tierra. Piensen en eso
Y escuchen de nuevo. Gravemente se prueba la fe cuando los buenos y los malvados son indiscriminadamente y sin ninguna diferencia castigados por la mano de Dios. Pues los piadosos se sienten tentados a pensar que no les sirve de nada que hayan trabajado sinceramente para servir a Dios. Eso es profundo, pero es parte de la reflexión interna de un cristiano genuino y serio. Porque un cristiano genuino y serio es el único que se preocupa en servir al Señor y entregarse, hacer todo lo que puede. Y es difícil, hermano, que usted cuando se entregue, o yo cuando me entrego en servicio al Señor y haciendo todo lo que podemos hacer, es difícil que uno no espere que por lo menos las cosas van a cambiar en algo. Estamos tratando de hacer un examen interno. No sé si me voy a entender en el punto. Entonces, cuando vemos que todo sigue igual, que todas las cosas siguen en su curso, es difícil para un creyente porque se siente tentado. Puede sentirse tentado a pensar que Dios lo abandonó, que no tiene propósito todo lo que está haciendo. Hermano, yo creo que hay una cantidad de cristianos en Venezuela que todos los días se levantará con esta lucha, pensando y haciendo por todo lo que tienen que vivir. No solamente aquí, en los países donde hay persecución cristiana contra los cristianos. Entonces, el profeta internaliza este problema de a veces criticar y cuestionar los juicios de Dios por no entender. Sin embargo, él abre el compás y luego avanza en un tema que incluye a los elegidos de Dios. Porque no es que dice los voy a destruir y van a quedar todos muertos y ya se acabó todo. No, él abre un espacio para ese pueblo, para ese remanente que Dios tiene y que no es solamente de aquella época, sino que es de todas las edades y de todos los tiempos desde que ha existido la iglesia y existirá. Voy a leer esta frase también, porque de nuevo, esto tiene mucha relación y esto es, hermanos, miren, esto es profundo, esto que yo estoy hablando aquí. Si no porque sea yo, no, para nada, sino porque toca tópicos de la vida humana, del corazón y de las luchas que uno tiene. Ahora, yo quiero decir algo importante con respecto a esto. La frustración, la decepción, el sufrimiento, el cuestionamiento, estas son cosas que solamente las viven las personas no cristianas o las vive el cristiano también. Las vive el cristiano también. El cristiano se siente frustrado, el cristiano muchas veces puede sentir decepcionado, sufrir, un montón. Cuestionar es parte. Ahora, ¿y por qué se relaciona esto? Ahora este es mi punto. ¿Por qué se relaciona entonces con lo que estaba pasando el pueblo de Judá, de lo que estaba pasando en Jerusalén, lo que iba a pasar en Jerusalén y cómo Dios había levantado a Sofonía? Porque en el pueblo sí había unos que sinceramente buscaban a Dios. Aunque la mayoría era hipócrita, habían unos que sí buscaban a Dios sinceramente. Y ellos entonces estarán en medio del asunto preguntándose, pero bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Si Dios va a destruir todo, ¿qué va a hacer de nosotros? Si tiene una relación, inclusive, hermano, hasta cómo vivimos la vida cristiana. Porque de nuevo y repito, el hipócrita, el que no hace las cosas con sinceridad, de forma genuina, que tiene esa disposición y pasión, sencillamente le da igual. No, que Dios va a estar... Dios va a destruir esto. No, bueno. En cambio, el que está trabajando en el Señor, el que está haciendo la obra, hermano, pero ya va. ¿Cómo es que Dios va a destruir esto? Pero si estamos trabajando, pero si estamos haciendo, si estamos... No sé si me va a entender. Miren, hermano, este es el punto, uno de los puntos, quizás otro de los temas fundamentales de la doctrina de los profetas es el arrepentimiento. Es una de las cosas que siempre le dan como un martillo, el arrepentimiento genuino. Escuchen esta cita. El arrepentimiento entre los hipócritas y legalistas no es más que una especie de solicitud equivocada por la cual trabajan para apaciguar a Dios, como si se acercaran a Él. No,
Las satisfacciones del hipócrita y legalista no son más que obstáculos entre Dios y los hombres. Tremenda esa cita. Ese es de Calvino. Hermanos, miren. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba que ya Dios estaba cansado de los sacrificios, de los holocaustos, de sus fiestas, de sus cosas, y que ya Él no quería saber nada de eso, ¿por qué ustedes creen que Dios estaba cansado y estaba harto de eso? Por la hipocresía. Por la hipocresía. Más nada. Y no pasa esto en el día de hoy. Yo ayer publiqué un estado, quizás muy polémico, donde hablé de que no, que la gente está hablando, que si las iglesias, que si en las casas. No, mire, hermano, en la iglesia hay mucha hipocresía. Y eso hay que decirlo. Todo, general. Si no es por legalismo, por las ropas, si por esto, si por aquello, si es cómo se para, si es cómo se viste, si es cómo se hablan, si es cómo... Y la gente se puede habituar a vivir una vida de rituales de alguna forma para, voy a apaciguar a Dios, es como una especie de tradición y costumbre. Pero decir que, oye, que de verdad quiere hacerlo, que de verdad tiene una pasión, una intensidad, no. Y ojo, no quiero decir con esto que no haya que disciplinarse en los medios de gracia, que sí, que hay que orar, que es verdad, eso es verdad. Pero hermanos, siempre tenemos que hacerlo buscando un corazón sincero y genuino. Señor, ayúdame a orar. Señor, yo quiero orar, pero a veces no quiero, pero ayúdame. Pero, o sea, no ponernos a hacer una cosa como una especie de ritual para salir del paso. Y a veces estas cosas se vuelven un obstáculo entre la mediación de Dios y los hombres. Porque Dios lo que quiere es que tu corazón se quebrante, se rompa en llanto. Que tu corazón observe realmente lo que Dios quiere y demanda. Que es una vida para agradarle a Él. No para verlo como el recaudador de impuestos al que tengo que darle todos los días no sé cuántos ayunos, más no sé cuántas oraciones, más no. Él es nuestro Padre, es lo que dice la palabra, y busca esa relación. Entonces, el profeta ahora llama a los fieles, a los justos, en este sentido, los que ahí estaban sinceramente luchando, porque hermano, vamos a ser honestos también. Esta gente que estaba en medio de todo ese desastre, ¿ustedes creen que ellos tampoco luchaban contra las tentaciones, que ellos no luchaban contra ser arrastrados, contra el paganismo, contra todo este tipo de cosas? Era lo mismo que pasaba en Corintios. En Corintios sí, que la iglesia, que nada, esa iglesia un montón de problemas. ¿Y ustedes creen que ellos no luchaban? Tenían tanto alrededor, tanta presión del mundo, claro, eso no los condona, no los justifica. Pero lo que quiero decir es que no estaba en una posición fácil. Porque el cristiano nunca en este mundo va a estar en una posición fácil. Él siempre está acechado y acosado por, si no es el mundo, es Satanás y sus demonios, y están ahí siempre en esa presión. Entonces, el profeta los llama a ellos a cultivar la humildad para que puedan soportar con paciencia el juicio de Dios. Ahora, hay un versículo en 1 de Pedro 5:6. Imagínense a qué se refiere esto. Cuando dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando él dice humíllense, es como si la idea ilustrada en un sentido de imagen, es como si Dios hace así y va a aplastar así, a aplastar todo. Así. Y aquí es humíllense, es decir, bajo, sumiso, amén, Señor. O sea, tú reinas, tú gobiernas, yo me humillo, tú haces como quieras. Eso es lo que, esa es la idea. Primera de Pedro 5:6. Porque ¿qué van a hacer los que no cultivan la humildad? ¿Qué van a hacer? Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Pero entonces, ¿cómo puede ser? Y empieza, y eso realmente no glorifica a Dios. Ahora, el otro punto con el cual podemos conectar el juicio justo de Dios y a veces las percepciones que uno pueda tener, la otra historia con la cual podemos contrastar esta idea, es con la misma historia de Job. ¿Ustedes se acuerdan de Job? ¿Cuánto no sufrió Job?
Y a pesar de todo lo que sufrió Job, ¿verdad? ¿Cuál era el tema esencial en la controversia de las discusiones que tenía él y sus amigos? No, pero ¿por qué Dios me hace esto? O sea, estoy parafraseando. Si yo he sido esto y he hecho lo otro, y los amigos, no, tú pecaste, tú has hecho algo, y eso era, y estaban ahí en ese plan. De nuevo, ese es el punto. Nosotros jamás vamos a poder en ninguna manera justificarnos ante Dios por ninguna forma. Por más que quisiéramos vivir en una especie de vida piadosa y de santificación, no somos Dios. Y Dios hace las cosas con un propósito y un entendimiento que Él solamente tiene. Nosotros no tenemos ese entendimiento y no por eso podemos, por esa razón, nada más por esa razón no podemos juzgarlo. Porque nosotros no somos omniscientes y no somos sabios, infinitamente sabios. Empezando por ahí. Segundo, que somos pecadores por naturaleza y es una tendencia. Entonces, hermano, estoy seguro que si alguien fuera a cuestionar a Dios por algo, ni siquiera lo haría de la forma que debiera ser cuestionado. O sea, no hay manera. Entonces, el profeta habla a todos los justos para que entiendan que en este sentido el juicio del Señor iba a ser una herramienta de purificación para su pueblo. Porque para los cristianos, el diseño de la aflicción tiene el propósito de hacernos humildes y sumisos a la voluntad de Dios. Este es el efecto de la aflicción en la vida cristiana. En la vida cristiana, hermanos, todo tiene propósito, hasta el sufrimiento y la aflicción. En la vida no cristiana no es así. El no cristiano, el impío, puede sufrir sin ninguna causa aparente y sin ningún beneficio y propósito, solamente por el hecho de sufrir. Pero no es así en la vida cristiana. Ahora, este es el tercer punto. Y en el tercer punto vemos ahora cómo ahora viene el bálsamo, después de Sofonías haber, tú sabes, con todo, viene el bálsamo porque entra la parte de esperanza y de aliento a su pueblo. Y el tercer punto es la universalidad del mensaje del evangelio. De nuevo, el tercer punto es la universalidad del mensaje del evangelio. Sofonías capítulo 3, verso 9. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Sofonías 3, verso 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y esta es la universalidad del mensaje del evangelio. Porque ¿quién puede decir aquí, cuando dice, devolveré yo a los pueblos para que todos invoquen el nombre de Jehová? ¿Cuáles pueblos? Todos los pueblos, de todas las naciones. Devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Hermanos, miren. Él ahora considera que él hace lo siguiente. Él está hablando aquí contra el pueblo en su mayoría y está anunciando los juicios. Ahora, ¿qué hace? ¿El profeta qué hace? Agárrese así. Ok, bueno, ya hablé contigo, ahora voy a hablar contigo. Y habla ¿a quién? A su pueblo, a sus escogidos, a sus elegidos, a ese remanente que está ahí. Como que él cambia de dirección así de una forma muy rápida. Y eso se dan cuenta aquí, porque ustedes van leyendo el capítulo y ven cómo cambia todo de pronto. Entonces, ¿qué hace? El Señor cambia su discurso porque empieza a hablarle ahora a su remanente y ahora él como que recoge a su grupo y le empieza a presentar la esperanza del perdón y la salvación. No solamente eso, les da una revelación. Y la revelación es que en los planes del Señor, en su propósito, Él va a alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Él está hablando, ¿saben de qué, hermano? Acá, de propagar su gracia ampliamente a todos los pueblos, a todas las naciones, después de haber limpiado la tierra. Porque no solamente se dice que se adorará
en Judea, sino también en naciones extranjeras, en lugares más remotos. Fíjense algo con esto. Esto yo lo leí y yo, wow, tremendo aquí. Fíjense las explicaciones de esto, hermano. Miren, si el Señor trae destrucción contra Judá, Jerusalén, y vamos a decir que destruye y acaba, y claro, hay un remanente, pero ¿qué iba a pasar con las naciones alrededor? ¿Qué podían decir las naciones alrededor? Las naciones alrededor cuestionarían el amor de Dios, a Dios, y el amor por su pueblo. Porque las naciones dirían, bueno, pero si ese es el Dios de ellos, imagínate, los acabó, los destruyó, los exterminó, ¿cómo es posible? O sea, eso podía ser, es un reproche o una burla, pues, que pudieran ser. Pero ¿saben cómo Dios se blinda y se cuida de todo esto? En el sentido que Él dice que Él va a purificar a las demás naciones para que ahora las demás naciones, esas que se pueden burlar y reprochar, lo adoren a Él y lo exalten a Él. Eso es tremendo, porque eso habla eso es como una contraprofecía, no es una cosa así que Dios se arma y se prepara y se establece para que nadie pueda levantar y pueda dar un falso testimonio contra el Señor, porque ahora todos invocarán el nombre de Dios en todo lugar. Hermanos, miren, cuando nosotros hablamos de invocar el nombre de Dios, hay una palabra, fíjense algo, yo primero voy a dar un contexto con respecto a eso. El lenguaje miren, el lenguaje tanto en los tiempos pasados como en estos tiempos implicaba mucho. Fíjense lo siguiente: un rey que iba con otro rey, que salían, mucho de la batalla, si se luchaba o no se luchaba, se determinaba en las negociaciones. Se determinaba en el punto donde unos a otros se dirigían la palabra y cómo se hablaban. Bueno, sí, esto no me parece. O sea, en esa comunicación entre sus embajadores, entre sus enviados, pues. Entonces, la comunicación es una cosa fundamental en toda la humanidad y en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver hasta cuál es la percepción y la actitud de uno y otra persona. Porque, hermano, si ustedes ven dos personas que se están insultando, ustedes no van a pensar que se quieren y que se aman, sino que se llevan muy mal. Entonces, eso habla mucho. De hecho, cuando nosotros vemos actualmente en esta era, cómo las naciones se hablan, vamos a decirlo así, la jerga, las definiciones, los términos. Voy a dar un ejemplo: Estados Unidos y China, la forma como se hablan. Ustedes ven eso y, pero es una cuestión muy polémica, no sé si me va a entender, es controversial. Ustedes ven allí la cuestión. Entonces, de la misma manera pasa, así como pasa entre dos reyes, pasa entre Dios y los hombres. La comunicación. ¿Cómo se comunica? ¿De qué manera? Ahora, Dios tiene un lenguaje hacia los hombres y el hombre tiene un lenguaje hacia Dios. Génesis 4:26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, desde ese punto, fíjese, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y hay una comunicación entre Dios y los hombres, entre los hombres hacia Dios y Dios y los hombres. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hombre está incapacitado. El lenguaje de comunicación que tiene el hombre hacia Dios es caído, es deficiente. El que determina la comunicación es Dios mismo, porque Él es el que está en la posición de autoridad. Hermano, esto es tremendo. A mí me voló, como dice la gente. Cuando ustedes saben, cuando Isaías 6, que dice la palabra en Isaías, que él vio al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaban los serafines, ¿qué fue? Cuando él dice: he muerto, yo soy muerto yo porque soy de labios impuros, pues mis ojos han visto al Rey. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Agarró un carbón, ¿y qué hizo? Se lo pasó. De eso es que está hablando Sofonías aquí. El que determina el lenguaje
es Dios. Y Dios lo determinó con Isaías, purificando sus labios. Y Dios lo determinó con la iglesia de Cristo, con todos sus elegidos, por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios purifica a las naciones para que las naciones puedan entonces verdaderamente levantar adoración a Él. Y hermano, siempre la lengua y toda la cuestión del lenguaje, digamos que Dios en este punto, cuando purifica los labios, es como que ahora sí te permito que me hable. No sé si me voy a entender. Antes no te dejaba hablar, ahora sí, estás purificado, ahora sí háblame. Él cambia la tónica del lenguaje de juicio y de ira y de enojo por el pecado en un lenguaje de amistad, de fraternalidad, en un sentido. Se puede decir así. Pero hermano, esto de los idiomas y las lenguas, eso lo vemos en la palabra. Tenemos el caso de la Torre de Babel. Hay muchas cosas que eso tiene que estudiar. Así que bueno, no vamos a ahondar mucho en ese tema. Pero ya para finalizar, de nuevo, Sofonías 3:9 y la universalidad del Evangelio. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora, ¿cómo nosotros no vamos a llevar este verso directamente a Juan 23:24? Cuando el Señor Jesucristo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En esta reflexión teológica, ¿cómo podemos ver a Cristo en el libro de Sofonías? ¿De qué manera podemos ver al Señor Jesucristo? Y es una pregunta interesante, porque está directamente en el capítulo 1 de Sofonías, verso 7. Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor. Como cordero no abrió su boca, fue llevado al matadero. Porque el día de Jehová está cercano, la venida del Señor Jesús. Porque Jehová ha preparado sacrificio, Cristo como cordero inmolado, y ha dispuesto a sus convidados. Es imposible que nosotros no hagamos referencia con esta invitación a Lucas 14:16, cuando Cristo mismo habla de la parábola del gran banquete. Ustedes recuerdan la parábola del gran banquete. Vayan, inviten a todas aquellas personas, a los que vengan. Y hermano, Dios ha dispuesto un gran banquete para sus elegidos, para su pueblo, su remanente. Y esta es la realidad que vivimos nosotros los cristianos. En todas las edades debemos entender lo que significa humillados bajo la poderosa mano de Jehová. Esperamos, hermanos, en Él, en su asistencia, porque somos su pueblo, sin cuestionamiento, sin críticas y reclamos, entendiendo que podemos a veces sentirnos mal, que podemos vernos frustrados, decepcionados, pero hermanos, recordando siempre que Él siempre nos dará una esperanza y un aliento, por más difícil que sea la situación que vivamos. Y la tenemos en el hecho de que si Él se dio a sí mismo, ¿cuánto más nos dará todas las cosas? Así es que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, te glorificamos, solamente tú eres Dios, Padre. Queremos agradecer la oportunidad que tú nos has brindado de estudiar tu palabra, de aprender, de conocerte, Señor, cada día más a través de ella, Señor. Queremos honrarte, glorificarte. Ayúdanos.